Sí. Espérame. ¿Ya o no? Ya. Bueno, Perdón. ok, buenas tardes. Ahora sí que nuevamente estamos aquí ante ustedes, ante las personas que están aquí presentes, ante ustedes en las cámaras. Empezamos en una clase. ¿Le aumento la voz? Ah, ok. Es que me está diciendo aquí mi buena Adrián que tengo que elevar la voz. Empezamos ahora nuestra clase que seguimos de sentimientos. Si ustedes se acuerdan, la vez pasada vimos el tema sentimientos y dentro de los sentimientos hay naturales. Y yo les dije el miedo, el afecto, la tristeza, el enojo y la alegría. Estos sentimientos, les había yo venido diciendo desde las clases anteriores, que son sentimientos que nacemos con ellos y que los empezamos a percibir desde que somos pequeños. Empezamos a sentir el frío, el miedo, la alegría, el enojo, y conforme nosotros vamos creciendo, les vamos poniendo un significado a eso que siento. Entonces, si yo percibo una voz fuerte, áspera, con energía, después le voy a poner el nombre del enojo o de la molestia o del temor, empiezo a darle significado. Por eso es tan importante que nosotros, me siento en la iglesia de la semana pasada, compañeros que nos están viendo por Face, estábamos en el templo y ahí como que tengo un micrófono más fuerte y le bajo yo la voz, pero aquí ya no tengo micrófono, nos cambiaron hoy a un salón, el templo está ocupado y estamos entonces en otro salón de aquí de la misma parroquia y ya se me quedó la costumbre de bajar la voz, pero la voy a elevar. En esta percepción nosotros le vamos poniendo un significado a lo que vamos sintiendo. Vamos creciendo y empieza entonces la conciencia, que ya también les había dicho que por ahí de los 6, 7 años empezamos a ser más conscientes de este mundo que nos rodea. Y vamos avanzando en todas nuestras relaciones sociales, familiares, escolares, y nuestro ser, pásale, y nuestro ser se va ampliando también en esta gama de sentimientos, en esta gama de percepciones que vamos teniendo. ¿Cuál es la importancia de los sentimientos naturales que preceden a las emociones? Ya habíamos dicho que una emoción es el primer impacto que percibimos ante una realidad. ¡Pum! Percibo, ya sea por el oído, por la vista, por el olfato, por el movimiento, y entonces ahí nos vamos haciendo una realidad de lo que vivimos. Y les decía yo, cada sentimiento tiene grados de intensidad de acuerdo al evento que percibimos. Aquí ahorita en unos minutitos les voy a presentar un abanico de cada sentimiento que vamos teniendo, de estos sentimientos. Y creo que todavía de lo que yo puse ahorita en este abanico, creo que todavía podemos aumentarles más nombres de los grados del sentimiento. Pero es importante que recordemos, si la vez pasada les dije que los sentimientos pueden ser exagerados o disminuidos, ¿cuál es nuestra tarea? Pues decirlos proporcionadamente. Si estoy en un sentimiento de enojo, pues decir mi enojo adecuadamente sin tener que llegar a la exasperación, al grito, a la violencia. ¿Por qué nos vamos como a la exageración? Porque, les decía yo también, vamos llenando nuestro vasito de agua, vamos aguantándonos, nos reprimimos en nuestros sentimientos hasta que el vasito de agua se regó. Como decimos, llegó la gota de agua que derramó el vaso. Eso es un dicho popular que tiene mucha realidad. Entonces, ¿de qué se trata? De que nosotros vayamos percibiendo, sintiendo, descubriendo lo que siento, lo que necesito y fluimos para manejar ese sentimiento.
Por eso, ahí es donde nosotros somos los dueños de graduar la intensidad. ¿Se vale un grito a veces? Claro que se vale, porque si yo veo a mi hijo o a un nieto que está ahí en algún lugar peligroso y que se puede caer y siento miedo o ya cierta ansiedad, le digo, ¡cuidado! ¿Sí? Entonces, pues claro que se vale a veces un grito. Eso va de acuerdo al contexto, de acuerdo a la circunstancia que estamos viviendo. Pero si no estamos en unas situaciones como extremas, pues vamos graduando esa sensación, ese sentimiento a lo que estamos viviendo. No es lo mismo sentir un disgusto que una frustración. Los aquí presentes me pueden decir, ay, bueno, me puedo disgustar, no es mi caso ahorita en este momento, pero me puedo disgustar de que nos cambiaron ya de la iglesia para acá. Ay, bueno, pues tengo una molestia. ¿Sí? Podemos decir, bueno, pues nos adaptamos a lo que estamos ahorita ya teniendo la oportunidad de tener. O, ¿qué les gusta? Ay, pedí el mandado y en lugar de mandarme una buena papaya así sabrosa, ya madura, me mandaron una papaya verde que la tengo que esperar 5 días. Pues me puedo molestar, me puedo disgustar. No es lo mismo que una frustración, que ya avanzó varios grados del sentimiento del enojo y llego a una frustración de que no puedo algunas cosas. Ya hay una parte mía que me frustra porque ya es más grande este sentimiento, ¿sí? Entonces, nuestra tarea, nuestra responsabilidad es reconocer el grado de lo que siento para que le dé yo el fluir a ese sentimiento buscando la necesidad. Cuando vivimos una tristeza, Adrián, están viendo los de las redes la página, ¿verdad? Ok, ustedes están viendo en su pantalla, de los que están en el Face, cuando vivimos una tristeza, puede ser por la pérdida de algo significativo. Puedo perder desde un objeto de poco valor hasta la muerte de un ser querido. Entonces, como ustedes verán, los grados van variando muchísimo de acuerdo a la relación de nuestro sentir en base a lo que estamos viviendo. No es lo mismo que yo pierda una pluma a que pierda un órgano que me operaron de la matriz. Ah, pues es muy distinto. O me puedo entristecer de que murió un ser querido, mi abuelito, y pues lo voy a extrañar, ¿sí? En el proceso natural de conforme vamos en la vida. La intensidad del sentimiento, les estaba yo diciendo, va en la relación al significado con lo que nos relacionamos. Eso espero que ya vaya quedando claro para las personas que nos están escuchando y los que están aquí presentes. Entonces, estos sentimientos son tan importantes que ya vimos desde un principio cómo esos sentimientos van viviendo en nosotros de acuerdo a nuestra realidad. Y decíamos también la semana pasada, los sentimientos naturales son miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría. Y aquí hay unas caritas muy bellas de emoticones en donde nosotros vamos viendo también como que las diferencias de lo que nosotros vamos viendo de lo que vamos viviendo en nuestros sentimientos. Una carita alegre, feliz, le sigue la triste, el enfadado, decepcionado, sorprendido, enamorado, asustado. ¿Qué importancia tiene que nosotros vayamos expresando estos sentimientos tanto corporales como verbales? Porque la expresión corporal, aunque ustedes no lo crean, tiene una fuerza enorme. Se dice en los estudios que hay casi un 80% de fuerza en lo corporal y un 20% en lo oral.
Fíjense, entonces yo puedo poner una cara de enfadado, como el que está aquí, pero si yo quiero disfrazar mi enfado, lo represento por una coloración de mi tez, por unos gestos que yo tengo en mi cara, y me preguntan, ¿estás enojado? Y digo no, ahí es cuando yo estoy ocultando un sentimiento en lugar de dejarlo fluir, aunque sea un enfado, y lo puedo yo manejar adecuadamente. Pero no sé si se acuerdan ustedes de esta película, si los que están aquí me ayudan, eran los de estos sentimientos, esa película de Disney. Intensamente. Intensamente, gracias Adrián. Esa película Intensamente fue muy buena, y es, porque se sigue viendo, es muy buena porque nos enseñan mucho cómo los sentimientos ahí les pusieron colores y cómo se van manifestando en nuestro ser, en nuestro cerebro. Empiezan a funcionar nuestras neuronas con la tristeza, con el miedo, con la alegría, y cada sentimiento tiene una función, que ya le habíamos dicho que cada sentimiento viene a tener una función. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos atentas a este sentimiento que recibo y que voy manejando. Algo que es muy importante con los sentimientos es que pueden variar a lo largo del día. Yo me puedo amanecer muy contenta y muy feliz y dar gracias a Dios por un nuevo día. Ya vengo a misa, hago mis oraciones, pero a media mañana me toca algo, vamos a suponer un atore de tráfico. Ayer precisamente, para los que nos ven de aquí de Puebla, tuvimos un cierre de peaje y de tráfico aquí al salir de Lomas en la Tliscalia. Entonces, tal vez una persona que lleva prisa, que lleva una necesidad de estar pronto en su casa, pues empieza a molestar, se empieza a enojar. Entonces el sentimiento, aunque hayamos estado muy de buenas y de alegría en la mañana, empieza a cambiar de acuerdo a lo que vamos viviendo en nuestro día a día y en nuestra hora a hora. De ahí la sensibilización a la cual nosotros necesitamos estar y tener, porque entre más sensibilizados estemos nosotros, más conciencia tenemos de lo que percibo, siento y deseo, ¿sí? Ahí está nuestra tarea de todos los días, y ya se nos queda como un aprendizaje, porque lo bonito del desarrollo humano es cuando nosotros practicamos verdaderamente nuestra conciencia, nuestra sensibilización, estamos dándonos cuenta de lo que siento, vamos entrando a una práctica, y ya esa práctica se me vuelve un estar sensibilizado para responder a lo que yo necesito de acuerdo a lo que viva. Lo triste es que muchas veces no estamos sensibilizados, no tenemos conciencia, no sabemos ni qué sentimos, y entonces de mi existencia hago un caos, porque me preguntan, ¿cómo estás? Pues nada más respondo por la tradicional respuesta del bien, sí, bien, pero y por dentro estoy teniendo tal vez o mucha emoción o una erupción del sentimiento. Ahora vamos a ver qué es el miedo. Primer sentimiento de los naturales, no porque sea el primero en sentir, sino simplemente por llevar una lógica y un orden de los sentimientos, ¿sí? Yo les decía que si tomamos la sigla primera, la letra primera de los sentimientos naturales, miedo, afecto, tristeza, enojo y alegría, formamos la palabra matea. Esta palabra matea nos da ya todo como un resumen concreto de lo que son los sentimientos. El primero es miedo. Nos preguntaremos, ¿para qué nos sirve el miedo? El miedo tiene una función natural, que es la de protección. Esta protección es necesaria en nuestra sobrevivencia, porque necesitamos protegernos tanto físicamente
de una naturaleza, del clima, de algo que nos puede causar daño, del mismo atravesar una calle, hasta de una circunstancia que puedo estar yo más afectada por algo que me está teniendo en mi realidad, de algo que me acecha. ¿Quién no se cuida tal vez en la noche al salir, ya de un lugar tarde, 12 de la noche? Pues como que cerramos los cristales de nuestro carro, como que vemos también con cuidado, entonces nos pone alerta para protegernos. Y de acuerdo a la necesidad que tengamos, ahí es donde nosotros ya le ponemos el significado. Viene a ser la intensidad del sentimiento que tenemos. En este caso es el miedo. Estamos hablando específicamente del miedo. Vamos a hacer como un análisis de cada sentimiento para que tengamos más conocimiento y al mismo tiempo podamos practicar cada sentimiento en lo que nos vaya tocando vivir. Entonces, de acuerdo a las circunstancias específicas, aquí está el abanico que les decía. Puedo tener de la base, así como global, de lo que es el sentimiento del miedo. Si tuviéramos un abanico aquí, lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos. Y viene a ser desde un susto, cuando escucho un ruido, un estruendo, ¡ay! Me asusté. Fíjense, y esto es muy simpático porque generalmente decimos, me asustaste. La otra persona no está teniendo la misma interpretación o el mismo significado o el mismo grado de lo que yo tengo. Entonces, es nuestra responsabilidad asumir lo que yo siento. Y tan fácil como decir, me asusté. Pero ¿qué tenemos la tendencia a decir? Me asustaste. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no nos responsabilizamos de lo que siento y muchas veces de lo que soy. Entonces lo echamos para afuera. Bueno, pues si estamos aprendiendo algo positivo en este taller, en este curso, para nosotros mismos crecer, pues lo vamos a asumir desde primera persona. Yo me asusto, ¿sí? O a mí no me gusta tal cosa. O yo me protejo de algo que me da temor. Bien. En este susto podemos pasar a esa precaución que muchas veces también tenemos en la vida. Y es muy natural que tengamos precauciones, porque precisamente ¿a dónde nos lleva la precaución? A protegernos. ¿Qué tal que ahorita llegamos aquí, los de aquí presentes, con nuestros chalecos, la bufanda o la sombrilla por si llueve? Por si. ¿Sí? Estamos teniendo esa. Por si. Entonces estamos teniendo la precaución. Pero fíjense, viene de la raíz, de la base del sentimiento natural del miedo. Y muchas veces nos decimos, no, yo no tengo miedo de nada. ¿Cómo no? Pero en sus diferentes grados. Creemos que tener miedo es tener un pánico, no nada más un pánico, o una ansiedad como lo tenemos aquí en la pantalla en color verde, ¿sí? Una ansiedad es algo que me empieza a hacer ebullición aquí mismo, internamente en mi ser físico, y me empiezo a ansiar, a veces hasta sudamos de las manos, o me empieza a latir el corazón. Eso es un sentimiento natural, pero en un grado más alto, más intenso. Y no se diga la angustia. La angustia también. Que no ha llegado mi hijo adolescente, que me quedó de hablarme a las 10 y le mando mensaje. Ahorita ya afortunadamente tenemos los celulares, y entonces pues que le mando el mensajito y no me contesta. Y que pues quedó de estar aquí y no ha llegado. ¿Qué tal? Sentimos angustia y tal vez hasta empezamos a marcarle al amigo, oye, ¿dónde están? ¿O ya vienen? ¿O viste a mi hija? ¿O qué pasó? ¿Sí?
Entonces, ahora en estos tiempos, creo que el miedo hay que manejarlo más para protegernos mejor y no para vivir como enclaustrados. No se trata de vivir enclaustrados ni de vivir como encapsulados. Se trata de vivir en relación con lo que nos toca, con las protecciones debidas, pero en una realidad que ya nos toca protegernos más que antes. Las que son de mi edad, las que están viéndonos, que jugábamos antiguamente en las calles, y lo digo yo con mis compañeros, con mis amistades. Oye, ¿te acuerdas de cuando jugábamos en la calle? Sí, claro, que salíamos en la bicicleta. Ahora, en las colonias abiertas, porque ahora ya hay muchas colonias cerradas, también por las mismas circunstancias, ¿cuándo juegan los niños en la calle? Nunca, ¿sí? Entonces, ya vamos variando de etapa, de época y de grados. Pero reconocer que nos estamos protegiendo, porque muchas personas, por no decir que no viven sus miedos, no se protegen. Entonces caemos como en una contradicción. Para que no vean que yo soy miedosa, entonces no lo demuestro o me inhibo. Acuérdense que habíamos visto que si los sentimientos no los expresamos, me reprimo, me inhibo y me desensibilizo. Bueno, ahora vamos a aprender a decir, tengo susto, o tengo temor de algo, o tengo cierta ansiedad, o cuando ya esté muy grande la sensación por algo ya más grande, de acuerdo al significado, pues me estoy angustiando de esto. Pero eso es mejor que acabar como de explotar después con otras personas en otros contextos que de lo que estoy viviendo en mi presente. El sentimiento me ayuda a ubicarme en mi presente y en mi necesidad real, aquí y ahora. Por eso en la mayoría de los cursos decimos, sé consciente de tu aquí y ahora. Es por estas causas. Cuando ya llega un extremo tremendo del miedo, son las fobias, que por alguna razón algunas personas vivieron estos temores muy frecuente, porque el miedo tiene esencia y tiene modo. La esencia del miedo es la protección y el modo es las diferentes circunstancias que vamos viviendo en diferentes momentos. Un ejemplo de una fobia: una persona, llámese niña o niño, pequeños, que estaba en el campo y que de momento escuchó un ruido de una viborita. ¡Ay, qué susto, qué temor!, ¿no? Pero si esa persona constantemente está siendo acechada por algún animal, reptil o cosas graves para ella de peligro, entonces va entrando a una sensación de fobia. Por eso es que muchas personas le tienen fobia a las mariposas. Decimos, ay, pero ¿qué te hace una mariposa? No hace nada, mira. Bueno, hay que respetar y hay que escuchar a esa persona que le tuvo fobia a las mariposas, porque ella pudo haber vivido circunstancias constantes. Esos son los modos de esos temores que llegaron a tener cierta intensidad, y entonces ya ella lo significa, eso no me gusta, y lo repele, ¿sí? Entonces uno de momento dices, ay, pero no te pasa nada con una mariposa, pero hay que comprender. Por eso también en desarrollo humano no tenemos por qué etiquetar a las personas o por qué enjuiciar. Aprendemos a respetar lo que vivimos y lo que sentimos, y entrar en empatía con esta persona como para ver
¿Cómo te puedo ayudar o cómo te puedo auxiliar? Eso es muy válido, porque cuando vamos fluyendo en nuestros sentimientos, vamos teniendo la oportunidad de ir manejando estas circunstancias. ¿Queda claro hasta acá para las que están aquí presentes? Ok, porque esto es el sentimiento del miedo. Vamos a ver entonces ahora la tristeza. ¿Cuál es la función natural de la tristeza? Aceptar la pérdida que se ha tenido. Les decía en un principio, podemos perder desde un objeto hasta un trabajo, un cambio de ciudad, una pérdida de un familiar o de un amigo, de un conocido. Volvemos a poner el significado. De acuerdo al significado de la pérdida, es la intensidad del sentimiento. Fíjense cómo nosotros los seres humanos estamos muy vinculados al significado de lo que hacemos. ¿Para qué nos sirve el significado? Porque este significado nos va a dar un sentido de vida, que nuestra próxima sesión será sentido de vida, porque vamos hilando todos los temas. El sentido de vida va a surgir de lo que significa para mí estar con una amiga que perdió a un ser querido. Estoy con ella acompañándola en su tristeza. Por eso hasta decimos cuando damos un pésame, te acompaño en tu dolor, ¿sí? Porque hay diferentes circunstancias que vivimos en relación a nuestras pérdidas. Entonces aquí nosotros les vamos dando ese significado y ese sentido. ¿Qué significa para nosotros asistir a una misa de estos de 8 días de alguna persona que se nos fue? ¿Cómo se llaman estas misas? Que se me fue ahorita el nombre. El novenario. El novenario. ¿Por qué asistimos a un novenario? Porque estamos acompañando en la tristeza a esa persona. Y si es muy querida, hasta yo siento también tristeza de ver. ¿O qué nos pasa cuando algún familiar cercano a nosotros, un hijo, un nieto, el esposo, está triste por algo? Yo también me entristezco con él. Y yo también hasta se me escurren las lágrimas, porque estamos en empatía, estamos en unión, sintiendo la tristeza con esa persona. Y cada quien vive su grado diferente. Yo lo puedo vivir desde un acompañar en la tristeza a mi amiga por la amistad, y la que lo está viviendo en duelo, pues es más grande, porque estás viviendo la pérdida en carne propia, ¿sí? Puedo perder un trabajo, como les decía, un ser querido, la salud o un órgano. Entonces, vamos a ver la gama también que se abre de diferentes grados de tristeza. ¿Cuándo podemos extrañar algo? Bueno, pues yo extraño un dulce de leche que hacía mi una tía, no era mi abuelita, era una tía deliciosa. Pues ya no lo tengo, ya mi tía está en la gloria de Dios, ya extraño. Digo, bueno, es un grado chiquito de una tristeza de algo que ya no tengo. ¿Sí se dan cuenta? No es necesariamente nada más tener aquí algo de poseer, sino de algo que ya pasó, esa época, esa etapa. Podemos extrañar, las que tenemos aquí cierta edad, el extrañar esa libertad de salir, de estar como en un lugar donde todos convivimos. No, pues ahora ya vivimos más en colonias cerradas, en los famosos estas clústeres, todas estas, pues extrañamos eso. Parte de tristeza. ¿Está malo sentir? ¿Está malo extrañar? No. Acuérdense que no vamos a poner la palabra. No es ni malo ni bueno. Simplemente podemos recordar, podemos anhelar en base a ese sentimiento que nosotros algo nos hizo extrañar.
Ahorita que ya va a venir la época de difuntos, ¿sí? Día de Todos Santos y Día de Todos los Fieles Difuntos. ¿Qué tal? Yo pasé ayer a comprar flores y ya las flores están hasta por las nubes porque ya empezamos a tener los costos de las flores, el pan de muerto y decimos, ay, anhelo, hoy qué rico chocolate hacían en mi casa. Ay, qué melancolía por aquel pan de muerto, aquellas hojaldras que nos comíamos. Yo ahorita ya la verdad le mido al pan por salud y por edad. Pero bueno, hubo otra época en que sí me lo comía yo ya más gustoso o en mayor cantidad. Y ahorita ya no puedo. Pues entonces sí me da cierta melancolía, anhelo o extrañar esas circunstancias. Entonces solamente hay que irlas reconociendo que son en base al sentimiento de tristeza. ¿Y qué es lo que decimos generalmente cuando a un niño cuando se le rompió su cochecito y lo perdió? Ay, no estés triste, luego te doy otro. Fíjense, ese es un mensaje de obstrucción al sentimiento del niño. El niño está significando la pérdida de su cochecito o de su muñeca, algo que se le rompió. Y el adulto, con una buena intención, pero con una ignorancia, lo primero que hacemos es como que quítate el sentimiento, no le hagas caso a este sentimiento. Ahí es cuando empezamos a reprimir o a inhibir lo que siento. Fíjense qué importante poder decir, ay, mijito, qué tristeza que se te rompió tu cochecito. Vamos a ver si se repara o vamos a ver cómo lo componemos o a ver qué solución hay. Pero lo primero que mandamos es, no pasa nada, no estés triste y luego te doy otro cochecito. ¡Bum! Vale, va para abajo ese proceso de sentir. ¿Sí se dan cuenta? Aquí es donde, sin querer, empezamos a mandar los famosos introyectos, que ya los vimos también en uno de los temas anteriores. Para quienes nos ven en redes, lo pueden buscar, ¿verdad, Adrián? En las páginas de la Parroquia del Camino, en cursos, en inteligencia emocional. Pueden ver, voy a ver lo que es introyecto. Es esa obstrucción de lo que siento, es ese mensaje que no se adecua a mi necesidad real. ¿Y qué pasa cuando yo no fluyo en la tristeza y voy creciendo y voy avanzando en edad? Pues que no sé reconocer la tristeza y luego ando aquí con una sensación de malestar, como de desazón. Por eso aquí está en azul clarito o en verde también traigo una aflicción, porque no le estoy dando el permiso a fluir a mi sensación, a mi emoción, a ponerle el nombre del grado del sentimiento que tengo. Entonces no sé de qué estoy afligida, pero como que mi organismo me lo recuerda. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tengo? ¿Por qué? Y de momento hago clic en conciencia. Ay, es que hoy es el aniversario de que mi papá falleció. Y apenas hace un año me conecté con la fecha, con el mes, con la época, y entonces traigo esa aflicción o esa pesadumbre, ¿sí? Hay que poderle decir, pues entonces tengo aflicción o tengo tristeza porque me recordé de la fecha en que mi papá murió. Y ya, cuando yo digo, bueno, pues voy a hacer una oración por él, voy a ir a misa y pido por él, la tristeza fluye y se va. Tenemos el otro que dice desaliento. Tenemos muchos desalientos en la vida, porque las cosas no son como nosotros quisiéramos. O ya las etapas cambiaron y ya no tenemos lo que vivíamos antes. Esto nos va pasando mucho en el proceso de desarrollo de nuestro ser, de nuestra vida individual. ¿Qué tal cuando tenemos un hijo o una hija que se va a casar?
Bueno, por un lado estamos felices, pero por otro lado tenemos ya también un desaliento o una tristeza, que ya ese hijo o esa hija ya no va a estar con nosotros en el hogar, ya va a iniciar su camino. Qué bueno que inicia su camino, que tiene un nuevo estado de vida, pero ese hueco que deja ese hijo sí se siente. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que procesar eso que sentimos. ¿Y por qué no decirlo? Hija, hijo, qué bueno que te vas a casar, te voy a extrañar, pero que Dios te bendiga en tu nueva etapa de vida. Realizamos la bendición, porque pues para eso somos los seres humanos creados, para crecer, desarrollarnos y que vayan formando sus nuevas etapas de vida. Es más, cuando pasamos los ciclos y ya estamos nada más las personas mayores, solos, cuando tenemos nada más al esposo o la esposa y ya no están los hijos, se llama la etapa del nido vacío. Hay todo un síndrome del nido vacío. Hay hasta depresión, que está aquí ya en moradito. Llegamos a veces a sentir tanta tristeza, pero que no fluye, que nos llegamos a deprimir. Ay, pero ¿por qué estás deprimida? Pues es que mira, y nos hacemos aquí un nudo en la garganta y pues podemos decir, pues porque estoy procesando que mi hijo o mi hija ya no está. Y son muchas veces sentimientos encontrados. Feliz por el lado de que está iniciando una nueva vida, pero la nostalgia de que ya no está en su cuarto, la nostalgia o el desaliento de que ya no come conmigo todos los días. Ni modo, ley de vida. Pero para eso estamos procesando nuestros sentimientos, para que fluyan, y al fluirlos, estos sentimientos se desaparecen y aparece posiblemente el del amor y del afecto, y llega entonces el nieto que nos alegra el corazón y que ya empezamos a procesar otro tipo de emociones. Pero necesitamos que vayan fluyendo. Entonces, fíjense, toda la gama, y ustedes que nos ven o los que están aquí presentes, le podemos agregar muchos grados a la misma tristeza. Yo puse algunos por nombrarlos más como, entre comillas, conocidos, ¿sí? Pero en muchísimas otras circunstancias podemos ir teniendo estos grados del sentimiento. Vamos a pasar al enojo. Este es un sentimiento de muchísima energía, no porque los otros no lo tengan. Hay una energía que tiene el sentimiento del miedo y de la tristeza, pero el enojo es tan vivo, es tan a flor de piel, tanto expresivo corporalmente como internamente, que tiene mucha energía el enojo. Por eso en esta película que les decía de Intensamente, hasta lo ponen de rojo, ¿sí? Al enojo. Entonces es poner límites. ¿Quién de los que nos ven o de los aquí presentes no ha tenido un enojo porque un hermano o alguien conocido me quitó mis colores? Los sacaron de mi mochila y me los quitaron. Pues nos enojamos como niños. O cuando somos de familias grandes y que mi hermana se llevó la blusa que yo me iba a poner ahora. Uy, ahí viene, ¿por qué te llevaste mi blusa? Porque estamos poniendo límites, porque queremos el respeto y podemos diferenciar del yo soy al tú eres. Por eso necesitamos poner límites. Por eso es un sentimiento natural. Y no es que sea malo, otra vez, entre comillas, o grave, sentir enojo, ¿no? Simplemente lo sentimos y hay que aprender a expresar la necesidad. Oye, si quieres mi blusa, me la pides prestada y te la presto. Pero pues te la llevaste y resulta que yo me la iba a poner. Bueno, y eso era en familias grandes. Ahora, las familias pequeñas,
como dijo ese dicho de hace 30 años, viven mejor y empezó a disminuir la población, que ese es otro tema, que no estamos tan de acuerdo con eso, pero no nos vamos a meter ahí, a ese camino ahorita. Ahorita en la mayoría de las familias son 2, a lo mucho 3, y entonces ya es como más clara la diferencia entre el uno y el otro, pero aún así existe que tenemos que determinar los límites. Si no ponemos nuestros límites, viviremos frustrados, viviremos enojados, viviremos molestos ante la intrusión de quien nos rodea. En la etapa de la adolescencia, ¿qué es importante? Tocar la puerta, ¿no? Porque si no, el joven adolescente, con toda razón, ya se empieza a molestar de que no se le respeta esa privacidad en su cuarto. Entonces, pues por eso es que se enojan los adolescentes, porque nosotros tenemos que aprenderlos a respetar y no rebasar los límites como cuando eran niños. Cuando eran niños, pues yo entraba al cuarto de mi hija de 2 y 3 años, entro y salgo, pero la personita estaba pequeña, todavía no tenía la capacidad de distinguir en sus necesidades reales. Entonces, conforme crece, vamos avanzando, pues ya vamos poniendo un límite. El enojo, fíjese, tiene doble circulación, va de ida y vuelta. Va de ida cuando de mí sale algo que me turba, que me molesta, que me enoja, de mí para el otro, para que tengamos esa diferencia. Este soy yo, necesito esto y te lo externo. Ese es un sentido. Y el segundo sentido, de vuelta, es cuando el medio ambiente que nos rodea no está respondiendo a la necesidad presente que yo tengo. Y aquí esto es muy importante, porque conforme vamos nosotros expresándonos y respetándonos, no hay molestia y no hay enojos por el significado que tenemos de respeto. Un ejemplo muy sencillo. Yo puedo estar esperando a mi hermana. Quedamos de vernos para ir al cine. ¿Y en dónde nos vamos a ver? Aquí en Solesta. Ok. A la función de las 6 de la tarde. Bueno, pues, cuarto para las 6 ya llegó. Cuarto para las 6, las 6, 6:30, cuarto para las 7 y no llegó. Claro que ya no nada más me molesté, me frustré. ¿Y qué es lo que hago? Empezar a marcar, ¿dónde estás? ¿Por qué no llegas? Y resulta que mi hermana se le olvidó. Ay, es que se me olvidó que hoy teníamos nuestra cita de ir al cine. Oye, por favor avísame. Y ya sé que tú no vas a venir y me meto yo a la película yo sola. Iba a ir contigo, pero pues ya me metí a la función yo sola. Entonces ahí es cuando yo tengo que poner el límite de lo exterior a mi persona, porque lo que yo necesito es el respeto. Y como no se me respetó y me le olvidé a la hermana sin querer, sin enjuiciar, pero sí lo necesito yo expresar, por favor avísame o toma en cuenta. O otra parte muy importante ante el enojo, como yo soy en este ejemplo que me voy a ir al cine y que tal vez mi hermana se le va a olvidar, yo le recuerdo o le hablo por teléfono: oye, te recuerdo que hoy tenemos nuestra cita, que nos vamos a ir al cine. Ah, sí, claro, nos vemos ahí a las 5:30. Yo estoy cubriendo mi necesidad, yo estoy poniendo el límite para fluir en lo que yo necesito y no acabar frustrada de una realidad que tal vez me va a afectar. Ahora, cuando ya las personas nos conocemos y nos relacionamos más en un ámbito más cercano, hasta nos mensajeamos. Oye, voy para allá, no tardo, llego en 15 minutos, porque ya hay ese respeto de allá para acá y de aquí para allá.
Por eso el enojo tiene esa doble función de los límites, de mi interior hacia afuera y de afuera hacia mí, saber poner también el alto cuando sea necesario, ¿sí? Este poner el límite es una función positiva que aprendemos a poner desde que somos pequeños. Pero por los famosos mensajes distorsionados o introyectados, nos vamos equivocando en no poner esos límites. ¿Qué va a decir fulanito de que se está enojando el niño? ¿Qué va a decir perenganito de que no lo estoy recibiendo? ¿Qué va a decir la sociedad? Pues vamos marcando nuestras necesidades, vamos fluyendo y nos vamos relacionando mejor por un sentimiento natural que vamos expresando correctamente. Ahora, dice aquí, la inconveniencia del enojo es que no sabemos manifestarlo adecuadamente. Por eso una de las láminas de la semana pasada era una imagen así como que, ¿sí? Es que te estoy diciendo que, porque ya rebasamos nuestros grados del enojo, se nos derramó la gota del vaso de agua, no lo expresamos antes y explotamos. Si fluimos adecuadamente, no va a haber explotación, va a haber fluir y expresar el sentimiento. Y muchas veces, en lugar de pedir o exponer algo o una necesidad, exigimos o agredimos. Fíjense cómo nos distorsionamos. Yo puedo pedir, oye, ¿me avisas si vas a llegar tarde para saber si como o no como? Simplemente es tan sencillo, puedo pedirlo, ¿no? Bueno. Pero si nos quedamos esperando a que iba a llegar a comer con nosotros y no llegó y son las 3:30 de la tarde y yo ya me estoy muriendo de hambre, pues claro que cuando llega reviento. Y entonces ya no digo, ¿me avisas? Sino, ¿por qué no me avisaste? O lo que muchas veces equivocadamente decimos ya también, es que aquí me tienes como tu burro esperando. Ya, empezamos a distorsionar, a decirnos palabras altisonantes o significados ya que ni siquiera vienen al contexto actual. Y otra cosa que nos pasa mucho en el enojo, por eso hoy lo digo, cuando estamos molestas, pero ahorita vamos a ver también nuestro abanico del enojo, y no decimos adecuadamente, ¿qué creen que hacemos? Empezamos a traer cosas del pasado. No nos quedamos en nuestro presente, en lo que está aconteciendo, sino que, claro, no llegaste a comer y el año pasado tampoco llegaste a comer. Imagínense, traemos el rollo desde quién sabe cuándo, traemos cargando la piedra del enojo. ¿Se acordarán ustedes de esa piedra muy figurativa del Pípila? Que va cargando la piedra aquí cuando estudiamos historia. Así, no, traemos cargando la piedra y le decimos al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hermana, al maestro, a quien ustedes quieran, el maestro. Es que usted nunca me hace caso. Y si usted siempre me trae, desde el año pasado me trae en la mira. En lugar de decir, oiga profesor, ¿por qué tal cosa no me atendió mi trabajo o mi examen necesita esto? Nos vamos al pasado. Y ahí ya perdimos nosotros, porque estamos mal expresando nuestra molestia de ese momento. Entonces, fíjense, vamos a ver los grados del enojo, que son importantísimos. Nos podemos molestar, ¡ay, qué emoción que ya se nos está acabando el tiempo, pero aquí me voy a tener que quedar, en 3 minutos vamos a acabar. La molestia es algo chiquito, pequeñito, que la tenemos que expresar y fluir. El disgusto ya me empieza como a calar un poquito más. La furia
porque ya no corresponde a algo que yo estaba esperando o estaba necesitando en esos acuerdos, en esas comunicaciones. La hostilidad, ya, ay, ¿para qué llegaron estas personas? ¿Por qué? Porque esas personas ya me caen mal a mí, ya las traigo entre ceja y ceja. Pero no pude expresar adecuadamente la razón por la cual esas personas me estaban empezando a molestar en un inicio. Y como no lo dije, pues entonces ya llegué a la hostilidad. Y luego lo que es peor, la violencia. No se vale. Ni que yo la exprese violencia en golpe, ni que me la den. Y desafortunadamente vivimos momentos, hay hogares donde se vive la violencia física y emocional. Y necesitamos entonces empezar a poner nuestros límites. Oye, ¿por qué me estás hablando así? Oye, a mí no me gritas. Fíjate que yo siempre pido respeto. Y entonces ahí es un grado más alto del enojo. La frustración es algo que se maneja mucho, que la vivimos mucho, pero que no la sabemos expresar, porque muchas cosas no corresponden a lo que nosotros somos y me frustro. Pues entonces poder decir, oye, yo estaba esperando tal cosa y llegó esto otro, y entonces mira, pues vamos a ponernos de acuerdo o vamos a hacer tal acción o tal conducta y llegamos al acuerdo, pero no me quedo frustrado. Y lo que es peor, que ya hasta es pecado capital, la ira. La ira ya es el culmen, lo máximo del enojo. Y por eso llega a ser ya una falta grave, porque la ira ya es entrar en un punto de que mi conciencia se obstaculiza, se pone nublosa, y entonces ya hasta hacemos actos que a lo mejor ya hasta me enteré de cosas, porque llegué a la ira, por no saber expresadamente, por no saber expresar asertivamente esa molestia que yo empecé a tener en determinado momento. Entonces fíjense la importancia de ponerle el significado al sentimiento, descubrir el grado que tengo, ver la necesidad y expresarlo asertivamente. Ya me están haciendo señas que ya nos tenemos que ir. 3 minutitos, ok, 3 minutitos para cortar. Entonces, aquí nos vamos a quedar para la próxima en el afecto, porque vamos a empezar con afecto y alegría la próxima vez. Pero vuelvo a repetir, entonces, la importancia de vivir el enojo en sus límites de ida y vuelta. Yo expresar lo que a mí me molesta y poner un límite cuando viene de fuera para mí, ¿sí? Ahí. Y poner siempre la función positiva. Voy a fluir mejor en las relaciones humanas, en las convivencias intrafamiliares, que es dentro de nuestros hogares, o interfamiliares, con los primos, los tíos, los compadres, o sociales. Vamos a fluir muchísimo mejor cuando nosotros aprendemos a reconocer qué siento, qué grado, qué necesito y cómo lo expreso. Vamos a tener ese equilibrio en nosotros mismos. ¿Bien? Sí, aquí una pregunta de una de las personas, te escucho. Cuando tú sientes el enojo, eso va de ida, ¿no? El buscar la solución. Ajá. ¿Es el regreso? Ajá, sí. La resolución. Ajá. Ahora, si lo personalizamos, es mejor. A ver, cuando yo siento el enojo de alguien externo que es un tú, entonces, a ver, yo siento el enojo de alguien de afuera, voy a poner el límite y lo voy a expresar. Oye, a mí me gustaría esto y esto y esto. Pudiera ser que nos pudiéramos poner de acuerdo para esta circunstancia de vida. Entonces ahí
estamos poniendo el límite de lo interior hacia lo externo. ¿Sí? Es muy importante, y qué bueno que dijiste este ejemplo, porque es muy importante asimilarlo en primera persona. Yo siento, a mí me pasa esto contigo, o a mí me sucede que no estoy acostumbrada a estas circunstancias. Entonces, ahí cuando nos responsabilizamos es en primera persona para poder poner el límite al tú, que es la diferencia de lo que yo soy con lo que es la otra persona. O todavía nos podemos ir como a plural, cuando es un grupo, una comunidad, entonces es el ustedes, ¿sí? Ustedes son de este estilo, yo soy de este estilo, o en plural, nosotros, si hablamos de familia, nosotros tenemos esta costumbre, también se vale, en plural, si hablamos de una familia. Nosotros tenemos la costumbre de ir a misa los domingos, pues qué bueno. Otras familias no tienen la costumbre de ir a misa, se les respeta. Oye, es que no vayan a misa, es que mira, mejor ya nos vamos de una vez al campo, ya nos vamos a pasear. Nosotros sí tenemos esta costumbre y nos vamos a ir a dar gracias a Dios. Entonces eso es poner como el límite, ¿sí? Los demás los respetamos, pero nosotros ponemos el límite para realizar lo que nosotros necesitamos y queremos hacer en base a lo que creo, en base a lo que soy. Entonces, este sentimiento de verdad que es muy importante. Todos son importantes, pero como que tiene un apartadito especial porque es como el pan nuestro de cada día, ¿sí? Las molestias, las discusiones, los disgustos. Y entonces pues vamos entrando en este fluir para sabernos respetar unos con otros. Ahora sí, Adrián, estamos a tiempo para terminar. Gracias a los que nos están viendo por redes y seguimos aquí la próxima semana en el mismo horario, a las 5 de la tarde, o lo ponen ustedes cuando quieran, en sus casas. Gracias.